buenos días. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con esta mañana, con estas primeras jornadas científicas, creando sinergias en ciencias. Y no lo podemos hacer de mejor manera que con el ciclo Conciencias. Y voy a dar paso a mi compañero Julio Mulero, compañero del Departamento de Matemáticas y organizador de estos ciclos, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Estimados compañeros y compañeras, amigos y amigas, alumnos y alumnas y todos aquellos que estáis acompañándonos de forma presencial o por streaming. Bienvenidos a la segunda sesión de Conciencias, el ciclo divulgativo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Cuando el tiempo no existía, cuando nada era mensurable, cuando gravitaba un vacío perennemente negro, hubo algo. Alguien, tal vez un soplo, creó el primer suceso, ese primer fulgor que agitó el cero inmóvil de la nada. Así describe Jorge Justo Padrón, poeta canario fallecido en 2021, el origen de la vida en su poema La creación. Dice Justo Padrón: y la luz engendró lo más desconocido, dentro de un firmamento inexplicable, y el cosmos rodó a ser lo que sería, un sutil pensamiento ante el asombro. Eso inexplicable que aparentemente se despereza tranquilo en el mundo vegetal, que explosiona efervescente en el vuelo de un pájaro o que bulle en las calles, las plazas y los mercados, eso es la vida. Pero el fenómeno de la vida es un fenómeno pequeño y húmedo, de lo micro a lo astro, de reacciones químicas y físicas, de explosivos movimientos microscópicos, que se abre paso en entornos dispares, en lugares desiertos y helados, desconocidos incluso, y probetas arrugadas con sal. Así es como, ante ese firmamento inexplicable, la ciencia trata de comprender la vida, de abrazarla y de reconocer en ella el parpadeo de una sombra de luz perdida entre la noche inmemorial. Por eso hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Facultad de Ciencias continúa su ciclo divulgativo Conciencias hablando de la vida. Y para ello nos acompañan Pepa Antón y Carlos Briones, dos grandes divulgadores con quienes emprenderemos un viaje por una vida tal vez desconocida. Nos guiarán por ello primero Pepa y luego Carlos a lo largo de sendas conferencias de divulgación de alrededor de media hora de duración cada una de ellas, y posteriormente abriremos un turno de preguntas conjunto. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Paso a presentar a Pepa. Pepa es doctora en microbiología por la Universidad de Alicante y profesora del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de esta universidad. Ella misma ha dicho que no tenía una vocación científica clara, que le gustaban la ciencia y el arte, pero que eligió una carrera de ciencias porque pensó que sería más fácil aprender otras cosas por su cuenta. Pero la ciencia, que tiene mucho arte, tenía reservada para ella una carrera cuajada de éxitos. Un recorrido que comenzó en la Universidad de Valencia, donde se licenció en Química con la especialidad de Bioquímica y continuó con diferentes estancias de investigación, por ejemplo, como becaria Fulbright en la Universidad de California o también en el Instituto Max Planck para Microbiología Marina en Bremen, Alemania. Posteriormente fundó el Grupo de Ecología Microbiana Molecular en la Universidad de Alicante, que dirige desde entonces y en el que estudian las comunidades microbianas en la naturaleza para conocer cómo se origina y mantiene la diversidad microbiana y cuál es el papel de los virus en la evolución y diversificación de sus hospedadores. De ella misma y de su grupo afirma que son de bota porque les gusta ir a muestrear y de bata porque usan técnicas moleculares y hacen experimentos. Además de su labor investigadora, por supuesto, Pepa participa frecuentemente en eventos de divulgación científica, difundiendo la importancia de su área de investigación y además pues, compartiendo su experiencia como mujer referente en el mundo de la ciencia. Por todo ello, muchas gracias, Pepa, y sin más dilación, les dejo con ella, Pepa Antón, y su conferencia
virus, microbios y sal. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tan generosa presentación. A ver si encuentro el... ¿Dónde está mi presentación? Acá. Bueno, buenos días. Para empezar quería saber, porque ya veo algunos alumnos nuestros de biología, ¿cuántos sois estudiantes de biología o biólogos? Levantad la mano, por favor. Bien. La charla que he preparado tenía dos niveles. Uno si erais todos biólogos y otro si no erais biólogos. Entonces vamos a hacer la charla para todos, ¿de acuerdo? Y el objetivo de este trabajo, de esta charla, es presentaros a los microorganismos en la biosfera y cuál es su importancia. Entonces, claro, lo primero que tenemos que saber es qué es un microorganismo. La definición es realmente muy sencilla. Un microorganismo es algo pequeño. ¿Pequeño? ¿Cuánto? ¿Cuán pequeño? Normalmente cosas que no podemos ver a simple vista. Entonces, los distintos microorganismos tienen un rango de tamaños que serían desde los virus, que como habéis visto en el título los he puesto aparte porque en teoría no son seres vivos. Luego entraremos con eso, por tanto no me atrevo a llamarles microorganismos, pero luego volveremos a esa discusión porque sí que según algunas aproximaciones distintas se pueden considerar seres vivos, pero ya hablaremos de eso. Entonces tenemos los microorganismos procariotas, los eucariotas y los virus como entidades biológicas, todos muy pequeños, que pese a ser todos muy pequeños y normalmente no visibles a simple vista, ocupan un rango de tamaños que iría, desde lo más pequeñito, los virus, hasta lo más grande, los microorganismos eucariotas, y aquí tenéis a qué corresponderían en tamaños medios para que os hagáis una idea del rango de tamaños del que estamos hablando. Bien, simplemente un pequeño comentario. Nuestro conocimiento del mundo microbiano, como todo en ciencia, depende básicamente de las técnicas que tenemos para estudiarlos. Y hasta hace nada los microorganismos se estudiaban o bien por cultivo o bien al microscopio. Hace ya unos años, bastante antes de que hubierais nacido muchos de vosotros, ya se descubrió que el cultivo era una aproximación muy limitada al conocimiento de los microorganismos, y eso dio paso posteriormente, una vez reconocido ese error, dio paso a una revolución que tuvo lugar a finales del siglo pasado y está teniendo todavía, que deriva de la aplicación de las técnicas moleculares al estudio de los microorganismos. En la actualidad, aparte de que seguimos cultivando, cuando te hacen un análisis de orina te hacen un cultivo y seguimos haciendo cultivos para otros fines, la mayor fuente, digamos, de conocimiento del mundo microbiano deriva de la aplicación de técnicas moleculares, que básicamente es, en vez de intentar cultivar los microorganismos para que hagan colonias en una placa, lo que hacemos es que extraemos sus ácidos nucleicos, ADN en el caso de los procariotas y eucariotas, y en el caso de los virus podemos extraer RNA también, y estudiamos sus genomas. Esa aproximación novedosa, que insisto, ha sido una revolución en el conocimiento del mundo natural, nos ha llevado a replantearnos la extensión de la diversidad de los seres vivos en la naturaleza. Hasta hace unos años, ya más de 20 años, teníamos un árbol de los seres vivos ya estructurado en 3 dominios, ahora volveré un poco sobre eso, y desde que hemos empezado a estudiar los ambientes naturales sin cultivar los microorganismos, extrayendo los ácidos nucleicos que hay allí presentes que proceden de esos microorganismos, hemos visto que la diversidad de seres vivos es muy superior. Problema que mucha de esa diversidad sabemos que existe, pero poco más. Pero bueno, ya sabemos que existe. De hecho, eso nos ha llevado a replantearnos el árbol de los seres vivos desde las líneas en 3 dominios de bacteria, arquea, eucaria, muchísimo más lleno. ¿Veis? Este sería un árbol
actualizado, no hace falta que veáis lo que pone, simplemente veis que se rellenan todas las ramas, es mucho más complejo, y desde hace unos pocos años incluso se está planteando si realmente los eucariotas, que en todo este árbol, los eucariotas somos nosotros, las plantas, los animales también, y aparte todos, muchísimos microorganismos, nos estamos incluso planteando si los eucariotas no serán más que una derivación de otro grupo filogenético microbiano que son las arqueas. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que en la actualidad nuestra visión de la diversidad de los microorganismos se podría representar aquí. Veis que estos son todos los seres vivos estructurados en este árbol. Tenemos las bacterias, tenemos las arqueas, que ambos son, realmente arqueas y bacterias se parecen morfológicamente y estructuralmente. Todos son procariotas, no tienen núcleo, pero ya está, se parecen en esos aspectos, pero tienen muchos aspectos distintos y como veis son líneas filogenéticas distintas y también tienen rasgos fenotípicos distintos. Y luego tenemos los eucariotas. Entre todos los eucariotas aquí tenemos animales, hongos y plantas. Todo lo demás son solo microorganismos, es decir, la gran diversidad de los seres vivos está constituida por microorganismos. Entonces, yo sé, porque me lo cuentan mis alumnos, a los que interrogo año tras año, que en los institutos os siguen hablando de los 5 reinos, ¿vale? Eso es muy bonito, realmente, estéticamente es muy bonito, pero no representa la diversidad. Qué casualidad que en esta división de los 5 reinos, que habréis estudiado algunos en el colegio, lo más abundante es lo que vemos, mientras que los microorganismos procariotas son las moneras, que es ahí una cosa que no se sabe muy bien qué es, ¿no? De todas formas, también tenemos que comentar que por mucho que hayamos avanzado en el conocimiento de la diversidad microbiana, todavía quedan muchas lagunas. Por ejemplo, no sabemos contestar a esta pregunta de cuántas especies de microorganismos hay. ¿Cuántas? Se puede decir muchas, eso por supuesto, pero ¿cuántas? La estimación realmente es una estimación, no las hemos medido todas, y la estimación puede tener un margen de un rango de variación de 3 órdenes de magnitud. En cualquier caso son muchas, más que las de cualquier otro tipo de organismos que existan, pero bueno, todavía no hemos sido capaces de definirlas porque tampoco tenemos muy clara la definición de especie en este contexto. En cualquier caso, bueno, eso son preguntas que igual ayudáis vosotros a contestar. Y además de los microorganismos, en sentido estricto, es decir, organismos que se pueden replicar de forma independiente, de forma autónoma y que son capaces de evolucionar, tenemos los virus. Y los virus siempre dependen, para completar su ciclo vital, de un hospedador. Resulta que si vemos esta diversidad de seres vivos, todos... Uy, se ha ido la voz. Un virus. Es un virus. ¿Qué ha pasado? Yo no he hecho nada, te lo juro. No, sí, ahora sí, pero ¿qué ha pasado? Bueno, la cuestión que los virus infectan a cualquiera de esos linajes evolutivos, es decir, cualquier bicho viviente, si me permitís la expresión, tiene su virus que le infecta. Todos los microorganismos, todos los organismos tienen virus que le infectan. Si nos vamos a los números de biomasa de organismos en la biosfera, ahora hace muy poco acaba de salir actualizarse el número de humanos en el planeta, que es un número espeluznante, 8.000 millones de personas. Esto es 8 por 10 a la 9. Si consideramos la abundancia de microorganismos solo procariotas, arqueas y bacterias, tendríamos del orden de 10 a la 30. Y virus, un orden de magnitud más. O sea que en cuanto a abundancia de partículas, esto es una estimación, de nuevo, no los hemos contado, los hemos estimado. Aunque tuviera un error del 99%, seguiría siendo una barbaridad y no tiene ese error tan alto. Entonces, el mayor componente en cuanto a número de individuos de la diversidad del planeta son, de nuevo, los microorganismos. Aquí tenéis la distribución en distintos ambientes. En cuanto a biomasa, en ambientes terrestres, desde luego, la principal biomasa proviene de plantas, pero en otros ambientes no necesariamente. En cualquier caso, la importancia de los microorganismos en la biosfera no deriva solo de su abundancia, sino que, sobre todo, deriva de sus funciones, como ahora os comentaré.
por lo que respecta a la abundancia de los virus, ya os he dicho que es 10 veces la de sus hospedadores. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que son muchos, pero esos números tan grandes es imposible aprehenderlos, ¿no? Se nos quedan demasiado grandes. Entonces se puede hacer una comparación de si pesáramos todos los virus que existen en la biosfera, pues pesarían lo mismo que 75 millones de ballenas azules, que ya todos sabéis que no existen. O sea, tantas, quiero decir. Y luego si pusiéramos uno detrás de otro, le daba 100 veces la ida y vuelta a la Vía Láctea. Es decir, pues muchos. Como os decía, esta abundancia es impresionante, pero lo que importa realmente de los microorganismos son las funciones. Los microorganismos regulan el planeta. Es decir, siempre va a haber microorganismos en cualquier circunstancia. Y el buen funcionamiento del planeta y de cualquier ser vivo depende de un adecuado equilibrio con los microorganismos que le rodean. Los microorganismos tienen las de ganar. Siempre. Bueno, no quiero decir que todos, pero si no hay unos, habrá otros que los sustituyan. Son muy dinámicos y son muy capaces de colonizar distintos sitios. Y son centrales en una serie de funciones que tienen que ver con la degradación de sustrato, la fijación de nitrógeno, de carbono, etcétera, la degradación de xenobióticos, e incluso son esenciales en cuanto a la producción de gases invernaderos y a su consumo. Uno de los principales gases de efecto invernadero que existe, que es el metano, es básicamente un producto biológico que producen unos microorganismos, unas arqueas metanógenas que pueden vivir en forma de vida libre y también en asociación con rumiantes, por ejemplo. También el óxido nitroso es un producto del metabolismo microbiano. Todo eso son gases de efecto invernadero potentísimos que, si funcionan debidamente los ciclos, no tienen por qué causar mayor daño, pero si se alteran de forma artificial, pueden llevar a un desequilibrio. ¿Y los virus? ¿Qué hacen los virus? Pues los virus, como resulta que matan a sus hospedadores o les modifican de alguna manera, influyen también en todas esas funciones en las cuales juegan un papel los microorganismos. ¿Qué hacen los virus? No sé si veis el dibujito, ¿lo veis? Los del fondo, ¿veis el dibujito? Esto es una simplificación porque la realidad, como siempre, es más compleja. Un virus puede infectar a su célula hospedadora y dentro de ella se replica y se acaba produciendo más virus. O bien un virus puede, esto sería aquí, infecta, se replica y se acaban produciendo más virus. O bien puede integrarse en el genoma de su célula hospedadora, que eso puede ser de forma transiente, que luego vuelva a salir, o de hecho se puede quedar ahí, puede acabar transformándose en parte del genoma de un procariota o de un eucariota, de su hospedador. Cuando matan a sus células, a sus hospedadores, los virus están afectando directamente a las funciones que éstas desempeñan. Pero también cuando se meten en su genoma, están metiéndole genes, están modificándolas. No siempre es una interacción negativa. O sea, a veces existe, no me gusta personalizar cuando hablamos de microorganismos, pero como intereses comunes entre el virus y el hospedador. Es decir, que la unidad evolutiva no es el hospedador por un lado y el virus por otro, sino que tienen una trayectoria evolutiva conjunta. Cuando hablamos de si son vivos o no, pues claro, aquí un virus que está fuera, pues no hace nada, realmente está fuera. Pero en el momento que está infectando una célula, está replicándose utilizando los recursos de la célula. Hay personas que consideran esto como la viriocélula, que sería como la naturaleza viva del virus, mientras que la forma inerte pues no estaría vivo. Eso ya vosotros pensad y decidir. Es básicamente en gran medida una cuestión semántica, como muchas discusiones, pero la cuestión es que tienen un efecto y ese efecto conlleva el control de todos los ciclos biogeoquímicos y también de la emisión o absorción de gases de efecto invernadero, es decir, que tienen, aparte de un papel en la evolución de sus hospedadores. Por último, por casi penúltimo, el planeta Tierra, supongo que Carlos comentará algo, durante la mayor parte de su trayectoria ha estado exclusivamente habitado por microorganismos y sus virus. Es decir, durante una gran parte de toda la historia del planeta solamente había microorganismos. Y nosotros somos herederos de esa
de esa diversidad, y de hecho incluso la virulencia de algunos patógenos se aprendió cuando no había eucariotas superiores para infectar, ¿vale? O sea que desde el punto de vista evolutivo, pues somos, bueno, no diré que poca cosa, pero herederos, como decía, de la evolución microbiana. Y por último, ya para dar lugar a la parte de la sal, que era la que había planteado como más de descripción del trabajo de investigación que hacemos, como más especializada, otro rasgo importantísimo de los microorganismos es su ubicuidad. ¿De acuerdo? Claro, aquí de nuevo tenemos un problema semántico, lo de todo está en todas partes, hay microorganismos en todas partes. ¿Qué quiere decir ese todas partes? Obviamente dentro de un volcán en erupción pues no va a haber microorganismos, hay unos límites para la vida, pero dentro de esos límites, y ahora hablaremos, que realmente no están totalmente definidos, y en ambientes más normales tenemos microorganismos en todas partes. El microbioma nuestro, de corales, de peces, de plantas, de patatas, todos tienen su microbioma. Todos los organismos, de alguna manera, son lo que se llama holobiontes. El eucariota, animal, planta, lo que sea, y su comunidad microbiana. Hay microorganismos en suelos, en agua, en el aire que respiramos. Tenemos patógenos. Obviamente los patógenos son una realidad importantísima y, por desgracia, cada vez va a serlo más, porque sabéis que otra de las crisis a las que se enfrentará vuestra generación es las resistencias a antibióticos. Eso tiene que ver también con microorganismos patógenos, que son muy pocos, pero bueno, a nosotros nos importan mucho. Pero en el conjunto de la biosfera realmente son minoritarios. Insisto, a mí me da igual que sea minoritario si alguien a quien quiero se muere de una infección bacteriana por una bacteria resistente a antibióticos, pero realmente desde el punto de vista de la biosfera pues son minoritarios. Y como os comentaba, por lo que respecta a la ubicuidad, tenemos microorganismos en ambientes normales y en lo que consideramos ambientes extremos. ¿Qué consideramos ambientes extremos? De nuevo, eso es una visión bastante antropocéntrica. Consideramos ambientes extremos aquellos en los cuales no se dan lo que nosotros consideramos las condiciones normales de vida, por lo que respecta a la temperatura, a la salinidad, a la presión. O sea, esos son ambientes en los cuales la vida normalmente está constreñida por factores físicos del ambiente y que estarían en los extremos de los rangos establecidos, o sea, permitidos para cada uno de esos factores. Por ejemplo, tenemos ambientes extremos tanto fríos como muy calientes. Tenemos ambientes extremos en cuanto a pH. Hay microorganismos que crecen a pH negativo y hasta pH altísimo, muy fuera de lo que consideraríamos la neutralidad necesaria para nuestras células, por ejemplo. Y tenemos microorganismos que crecen en ambientes hipersalinos, que son los que nosotros estudiamos y de los que os voy a hablar muy poco ahora porque, bueno, voy bien de tiempo, ¿no? Bueno, tú te has cogido 5 minutos, que lo sepas, o sea que... Ya, claro. Bien, entonces, ¿qué interés tienen los ambientes hipersalinos? Bueno, antes de nada hay una cosa, esto de nuestro querido Ricardo Amils, que tiene que ver con los ambientes hipersalinos. Ya Darwin, entre otras, otra de sus múltiples contribuciones, fue en el año 1839 un pionero de la descripción de la extremofilia, porque en sus viajes observó que había vida en sitios en los cuales era inesperado, como dice aquí, aguas salobres, lagos subterráneos, escondidos debajo de montañas volcánicas, y decía eso. Puede afirmarse sin lugar a dudas que todas las partes del mundo relativamente son habitables. Es decir, una contribución adicional poco conocida realmente que nos reveló nuestro colega Ricardo Amils acerca de otra contribución adicional de Darwin. Nosotros, como os digo, trabajamos con ambientes hipersalinos. ¿Qué es un ambiente hipersalino? El nombre lo dice, ¿no? Que tiene mucha sal. ¿Mucha cuánta? Bueno, la definición no está súper clara, pero sería como 2 veces la del agua de mar, por lo menos. ¿Vale? O sea que cuando nosotros nos dicen que algo es salino y tiene... ¿Cuánta sal tiene el agua de mar? Más o menos. ¿Cuánta creéis? 3,5%. ¿Os convence? Si a nosotros nos dicen algo 4% de sal que es salino, nos parece
una birria, porque los ambientes hipersalinos más extremos están por encima de la saturación de sales. Pueden ser ambientes realmente bonitos, como el lago Tyrrell en Australia, el lago Mono en Canadá, estos son las salinas de varios sitios, o esta foto que me la pasó Francis Mojica, que es un bacalao que está rosa, no es salmón, es bacalao y está rosa porque ha crecido microorganismos. Esto también es un ambiente hipersalino. Y constituye una parte muy importante de los reservorios de agua del planeta. Casi la mitad del agua del planeta tiene una salinidad superior a la del agua de mar. Y por desgracia es muy posible que esto empeore desde el punto de vista antropocéntrico, porque pues si disminuye las lluvias, si aumenta la desertificación, habrá más aumentos de ambientes hipersalinos localizados en algunos sitios, en otros puede ser que disminuyan, ¿vale? ¿Y por qué son extremos? Pues porque la sal hace dos cosas: roba el agua de dentro de las células, por eso se utiliza para conservar alimentos, pero no es solo la única función. Hay sales que, sin estar presentes en una concentración muy alta, lo que hacen es que desequilibran las moléculas. O sea que por una parte deseca y por otra puede desequilibrar. Y eso es lo que hace que sea extremo y que requiera de una serie de adaptaciones específicas. Adaptaciones que conllevan tener alguna forma de mantener el agua dentro de las células y alguna forma de compensar el efecto negativo de algunas sales. Entonces, bueno, pues hay distintas adaptaciones que tienen que ver con los solutos compatibles, es decir, meter cosas dentro que mantengan el agua o meter sal. Y luego también los microorganismos de ambientes hipersalinos suelen estar expuestos a radiaciones muy altas, radiaciones solares muy altas, por lo que normalmente requieren de alguna forma de protección mediante pigmentos. Por eso las salinas son rojas, porque hay pigmentos de bacterias, arqueas y eucariotas que dan ese color, ¿de acuerdo? Y además aprovechan esa luz para obtener energía sin clorofila. Eso, para los que no sois biólogos, puede ser una novedad. Hay fotosíntesis sin clorofilas. Hay forma de obtener la luz, de aprovechar la luz sin hacer clorofilas y sin fijar CO2. Y eso en las salinas se hace continuamente. ¿De acuerdo? Que sería un sistema bastante eficaz en cuanto a la captación de energía. Bien, y ya para acabar, porque no me vais a dejar más, las salinas solares multiestanque son un sistema ideal. Estas son las de Santa Pola. Son un sistema ideal de estudio de diversidad microbiana, de evolución, porque tenemos un laboratorio natural que nos lleva desde el agua de mar hasta agua que está por encima del 30% de sales, está súper saturada. ¿De acuerdo? Entonces, no es que haya una selección de lo que hay aquí al principio, aquí al final, sino que hay una sucesión de comunidades distintas con distintas adaptaciones. Y microorganismos, esto se lleva estudiando un montón de años, pero desde hace poco, bueno, hay cosas muy bonitas de ver, pero hemos visto, esto no son doritos, son arqueas, son unos seres vivos, y se han descubierto incluso unos sistemas que son unas arqueas que tienen otras simbiontes. Esto es súper nuevo, o sea, tenemos ahí en estos cristalizadores una cantidad de diversidad considerable, que además, ya os digo, se lleva muchos años estudiando, pero esto se ha descubierto hace como 15 años como mucho. Es decir, tenemos sistemas de simbiosis estrictas entre distintos tipos de microorganismos. Y, por supuesto, y por eso lo cuento, un montón de virus. Si hacemos una foto de un cristalizador, que es en los estanques más concentrados de las salinas, lo que vemos son las arqueas cuadraditas, bacterias del grupo de Salinibacter, muchísimos virus, porque los ambientes hipersalinos son los sistemas acuáticos con más virus que se conocen. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, la verdad. No es que estén ahí conservados en sal, sino que están activos. Y además hay otra circunstancia, veis que son súper abundantes, que tienen tasas altísimas de mutaciones. En un trabajo que hicimos hace años con Carlos, vimos que las mutaciones, que evolucionaban súper rápido esos virus. Entonces, aquí tenemos un laboratorio natural para estudiar cómo interaccionan virus hospedadores, por qué hay tanta microdiversidad, por qué evolucionan tan rápido. Y eso lo hacemos estudiando salinas de todo el mundo.
Eso sería una de nuestras líneas de investigación. Y la otra, mucho más caserita, es: estamos todo el día comiendo sal, y la sal viene de las salinas, ¿no? Y ahí hay microorganismos, claramente. Se han estudiado, hay gente que estudia las arqueas, las bacterias. Nosotros hace tiempo estudiamos los compuestos orgánicos biológicos en la sal, y hay muchos virus. Y eso lo estamos comiendo continuamente. ¿Tiene eso algún efecto bueno o malo sobre nuestra salud? Porque se sabe que los virus que infectan a bacterias pueden tener una función beneficiosa en la interacción del intestino con algunos patógenos. Y muchos virus de arqueas parece que tienen unos marcadores que les permitirían unirse al mucus del intestino. Eso está totalmente por explorar, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y acabo con la pregunta que os harán. Bueno, nosotros somos químicos, y esa pregunta, cuando eres químico, es como más respetable, no te preguntan para qué sirve. Pero si eres biólogo y haces cosas básicas, la pregunta de ¿y eso para qué sirve? Es continua, ¿no? Y claro, ¿para qué sirve? Bueno, pues para avanzar en el conocimiento. Eso lo dices en la cena de Navidad y te miran mal. Entonces siempre podéis decir ejemplos. Hay 2 ejemplos importantísimos del uso de extremófilos, como realmente sin ninguna intención de que fuera útil, que han resultado ser 2 revoluciones en la biología, bueno, no solo en la biología, desde finales del siglo pasado. Lo primero fue el invento de la PCR, que lo inventó Mullis no utilizaba en el principio esa enzima, pero la PCR, que es un sistema que permite copiar DNA, bueno, habréis oído la PCR con los coronavirus hasta aburrir. Bueno, PCR es un sistema, la reacción en cadena polimerasa, que permite obtener muchas copias de DNA, y se utiliza una enzima que es la que lo hace, que viene de una bacteria termófila que Thomas Brock aisló del parque de Yellowstone, sin ninguna intención de que eso sirviera para nada. Y la otra revolución entre la que estamos es la técnica de edición genética CRISPR-Cas, que se basa en un descubrimiento que hizo Francis. Francis lo descubrió y lo entendió, porque descubrir es un poco chiripa, pero entender no es chiripa. Entonces Francis vio algo y fue capaz de interpretarlo adecuadamente. Es un sistema que tienen muchos microorganismos para defenderse contra virus, por ejemplo. Y ese sistema se ha utilizado, la idea biológica se ha utilizado para construir un sistema de edición genética, que es lo que les valió el premio Nobel a Duna y a Charpentier, por desgracia a Francis no, en química hace un par de años. O sea que también, aunque no sea su intención, también el estudio de microorganismos extremófilos sirve para algo. Y aquí tenéis fotos de gente que ha participado en alguno de estos trabajos. Os animo a que, si os interesa esto, miréis nuestra web, y os doy muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Pepa. Sé que ha sido un maratón, como acabas de decirme, pero era el contrato. Paso a presentar a Carlos Briones. Carlos es doctor en Ciencias Químicas, en la especialidad de Bioquímica también y Biología Molecular, e investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología, asociado al programa de Astrobiología de la NASA. Desde el año 2000 dirige el grupo Evolución Molecular Mundo RNA y Biosensores, que investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida, la dinámica de virus RNA, la biodiversidad microbiana en ambientes extremos y el desarrollo de biosensores para caracterizar la vida en nuestro planeta o para buscarla fuera de él. Paralelamente, ha acumulado una amplia experiencia en divulgación científica como conferenciante, coordinador de cursos y autor de artículos en prensa escrita y colaborador de radio y televisión. Por poner un ejemplo,
Su charla "Os voy a contar una historia en imágenes" en Naucas 2018 es mítica. Lluís Montoliu dice de esa charla: propongo que su charla se convierta en la unidad internacional fundamental de las charlas de divulgación. El Brión queda definido como la charla de divulgación científica perfecta de 10 minutos. En 2019 recibió el premio Tesla del colectivo Naucas en reconocimiento a su trayectoria en divulgación científica. Ha publicado varios libros, por ejemplo, Orígenes, el universo, la vida, los humanos, y el último, Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Pero no se puede presentar a Carlos sin hablar de su vertiente literaria, siempre persiguiendo conectar las ciencias y las humanidades dentro de lo que se conoce como la tercera cultura. Una cultura única en donde no se es ni de ciencia ni de letras, sino que uno es simplemente de la cultura. Así, Carlos ha cultivado la poesía y el relato corto, siendo autor de los poemarios De donde estás ausente, por el que obtuvo, por ejemplo, el premio de poesía Hiperión y Memoria de la Luz. Sus poemas han aparecido en numerosas antologías y revistas literarias. Pero también su poesía aparece en su forma de divulgar y, por supuesto, en su forma de ser. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana, y no me extiendo más. Les dejo con él, Carlos Briones, y su conferencia En busca de vida fuera de la Tierra. Bueno, muchísimas. Sí. Muchísimas gracias, Julio, por la presentación. Casi me emocionas. Y bueno, es algo que compartimos, yo creo, los tres, ¿no? Este interés por la ciencia, las humanidades, las artes, y seguro que con muchos y muchas de vosotros aquí. Como estamos con el tiempo muy justito, pues voy a ir también a plantear un segundo maratón. Después del de Pepa, vamos a hacer otro maratón. Vamos a buscar vida fuera de la Tierra. Pepa os ha contado estupendamente bien qué son los microorganismos, qué diversidad tienen, en qué ambientes extremos viven de nuestro planeta, qué virus interaccionan con ellos. Pero claro, nuestra pregunta es, ¿pueden existir microorganismos, otras formas de vida fuera de nuestro planeta? ¿O nuestro planeta es algo tan especial que es el único en el que se ha producido una transición entre la química y la biología? Bueno, os propongo este chiste de Carlos Pazos, mola saber, en Twitter, la parejita diciendo: ¿crees que estamos solos en el universo? Dice ella: no sé, puede que la vida sea insólita y la inteligencia aún más. De todas formas, las distancias son insalvables. Y tanto ellos como alguien en otra galaxia dicen: aún así me gusta pensar que están ahí preguntándose lo mismo. Dice la marcianita, a mí también, ¿no? Claro, cuando miramos la noche estrellada, cuando miramos el cielo, cuando salimos a una zona con poca contaminación lumínica y vemos la banda de la Vía Láctea y las estrellas y planetas, ¿no?, astros errantes que cada día tienen una posición en el cielo, pues nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Realmente, si estamos solos en el universo, si podremos encontrar otras vidas en caso de que las haya, de que no estemos solos, ¿cómo empezó la vida? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y qué es la vida, de hecho, ¿no? Algo de eso ya ha tratado Pepa, y por supuesto no tenemos tiempo en el periodo tan cortito de hoy para profundizar en todo esto. Pero sí quiero contaros que cada vez sabemos más en el ámbito de la astrobiología, que es donde yo trabajo, que puede haber una conexión química entre el cosmos y la vida de nuestro planeta. Y eso es muy interesante plantearlo. Sabemos que los distintos ámbitos de estudio nos permiten aproximarnos desde la astroquímica hasta el origen de la vida, pasando por la química prebiótica, las primeras células que tuvieron capacidad de replicarse y evolucionar, y luego ya la biología, que ha ido diversificándose en el árbol filogenético, los árboles que nos ha mostrado Pepa. A partir del origen de la vida, pues se van produciendo una serie de moléculas biológicas que la química no podría producir por sí misma. Pensad, por ejemplo, en un antibiótico complejo o en una proteína, por supuesto, y eso los llamamos biomarcadores. Esas son moléculas que nos pueden hablar de la existencia de vida también en otros lugares. En nuestro planeta, más o menos, sabemos algunas de las piezas de ese puzzle del origen de la vida. No tengo tiempo para entrar en ello, pero sí que podemos plantear una transición entre la química y la biología. Y la gran pregunta es, ¿eso ha podido ocurrir fuera?
En algún lugar se ha podido combinar, como en nuestro planeta, la replicación de un material genético, el metabolismo, reacciones de intercambio de materia y energía con el medio, y un compartimento que permite individualizar al ser vivo pero mantener relaciones con el exterior, es decir, un compartimento no cerrado, sino semipermeable, para que pueda haber una química fuera del equilibrio dentro, pueda disminuir la entropía, aumentar el orden, estas cosas que hace la vida. Si eso ocurre en un mismo sistema, esas tres características, tenemos vida. Y una posible definición de vida, definición moderna, del bioquímico Jerry Joyce de California, es que la vida es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Para que la vida sea eso, tiene que tener los tres componentes de arriba. Eso es lo que buscamos a día de hoy fuera de la Tierra. Claro, buscamos sistemas que, como en nuestro planeta, hayan sido capaces de empezar a autorreplicarse y, si ha habido suerte, pues que hayan desarrollado una evolución más o menos compleja, más o menos distinta de la nuestra. Aquí tenéis, esta es una imagen muy conocida en Internet, pero que me gusta mucho porque da la idea de esa profundidad del tiempo, ¿no? Lo que los geólogos nos enseñaron en las épocas de Lyell y de Hutton. Y realmente, como bien decía Pepa, los pluricelulares son un invento muy, muy reciente, 1000 millones de años más o menos. La explosión cámbrica nos separa, o sea, nos genera los fila actuales de animales, 540 millones de años, pero desde 1000 hacia atrás la vida era solo microbiana. Y hoy en día, como bien ha contado Pepa, la mayoría de la vida de nuestro planeta sigue siendo microbiana. Sería esperable que en otros planetas, de haber vida, fuera microbiana o algo parecido a los microbios. La ciencia ficción siempre se fija en los eucariotas pluricelulares homínidos y con 2 antenas, ¿no? Pero la ciencia de verdad busca más bien microorganismos o biomarcadores, moléculas que nos hablen de la presencia hoy o en el pasado de esos microorganismos. Y como bien ha contado Pepa, la vida en nuestro planeta ha sido capaz de adaptarse a los ambientes más extremos que podamos imaginar. Por lo tanto, la pregunta es, de acuerdo, si la vida tiene ese potencial de colonizar ambientes extremos, de adaptarse a ellos, podría también haberse dado en otros lugares donde las condiciones son muy extremas, por ejemplo Marte o el satélite Europa o el satélite Titán. Podría incluso haber viajado de un sistema a otro a bordo de meteoritos, la provocativa hipótesis de la panspermia, para la que no hay ninguna prueba a favor, pese a que hay gente que es muy combativa a favor, pero que es una posibilidad, porque podría moverse un meteorito, por ejemplo, de Marte a la Tierra, y en su interior, que queda bastante poco alterado a pesar de atravesar la atmósfera, pues que vinieran microorganismos marcianos y que hubieran inoculado la vida en la Tierra. De todos modos, la panspermia, que es un tema que siempre sale en astrobiología, no resuelve el problema del origen de la vida, simplemente lo cambia de lugar. Habría que explicar entonces cómo surgió la vida en Marte, si la vida nos vino hecha de Marte, ¿de acuerdo? Esto lo dejo así un poco en el aire por si luego queréis que profundicemos. Claro, cuando buscamos vida extraterrestre, una pregunta inicial es, ¿existen los ingredientes ahí fuera? Y esta es una de las fotos maravillosas que James Webb nos ha estado mandando este verano, ¿no? Se llama el acantilado de Carina, esta foto. Es una nebulosa, una zona de nacimiento de estrellas, y cuando miramos a nuestro alrededor y recordamos que la tabla periódica, esta maravillosa construcción del intelecto humano, ¿no? De ser capaces de clasificar todos los elementos que existen, y además de una forma muy poética, Julio, porque todo rima, ¿verdad? Ahí en la tabla periódica rima al final. Pues los 6 elementos fundamentales que ha escogido la vida son el famoso grupo CHOMS, y cuando miramos la abundancia relativa en nuestra galaxia, vemos que son muy abundantes, quizá con la excepción del fósforo. Hay gente que está pensando en posibles vidas sin fósforo, pero lo que está claro es que la vida ha escogido aquí y probablemente en otros sitios los elementos más abundantes que estén alrededor. Esto es así, y fundamentalmente en el caso del carbono, porque es, como muchos sabéis, el mejor formador de enlaces covalentes. Es un elemento clave en la formación de moléculas más o menos complejas y puede generar conocidos hasta ahora unos 17 millones de compuestos diferentes. Entonces, pensamos que otras vidas probablemente estén basadas en carbono y no en otros elementos también muy de ciencia ficción tipo silicio, que no dan un juego químico ni mucho menos parecido al del carbono. Y lo mismo ocurre con el agua. El agua es un gran estabilizador térmico, es un disolvente, permite muchas reacciones en su seno e interviene activamente en dichas reacciones, y es mejor que otros líquidos que podamos pensar alternativos al agua. Por lo tanto, asumimos que también el agua será la base de otras vidas que pueda haber por ahí fuera. Sabemos que
nuestro planeta a veces se llama el planeta agua, pero no está mal ver la diferencia de tamaño entre el planeta como tal y todas las aguas que hay en nuestro planeta. Esto incluye aguas de los océanos y las aguas continentales de las que nos hablaba Pepa. Si lo ponemos a escala, esa bolita azul pequeña es el agua que hay en nuestro planeta. Y si lo comparamos con otros lugares del sistema solar, pues para nuestra sorpresa, en absoluto es el lugar con más agua, en términos absolutos y por supuesto relativos. Hay lugares como Titán, Calisto, Ganimedes, Tritón, que son prácticamente agua. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las posibilidades de que existan otras vidas con una química parecida y con una bioquímica que puede ser muy distinta, pues está abierta. De hecho, como os digo, por ejemplo, los astroquímicos, mis colegas del Centro de Astrobiología que trabajan en astroquímica, detectan cada vez más moléculas orgánicas en el cosmos asociadas a veces a nebulosas con hielo de agua y donde se están haciendo reacciones. Por ejemplo, el año pasado publicamos, yo colaboré en esta publicación, la detección de etanolamina en el centro galáctico, muy cerca del centro de la galaxia. Ahí hay etanolamina. Y la etanolamina, los biólogos sabéis muy bien que es una de las cabezas polares de los lípidos que forman nuestras membranas, ¿verdad? A lo mejor parte de la etanolamina de nuestras células proviene de fuera de la Tierra, del cosmos, que quedó a partir de las reacciones que la formaron atrapada en cóndrulos que luego formaron asteroides y que cayeron aquí como meteoritos. Es decir, hay una conexión química. Y si eso ha pasado aquí, puede haber pasado en otros lugares. Entonces, básicamente, cuando buscamos vida fuera de la Tierra, lo que necesitamos encontrar son 3 requisitos: agua, compuestos orgánicos y una fuente de energía. Cuando tenemos eso, podemos asumir que a lo mejor se ha formado vida en otros lugares. ¿Y dónde buscamos? Vamos ya a la segunda parte, es escenarios donde pensamos que eso puede haber ocurrido. Pues, por ejemplo, en los planetas extrasolares. Los astrofísicos han caracterizado ya más de 5.000 planetas fuera del sistema solar. Son los exoplanetas o planetas extrasolares, de los cuales un 4% son terrestres, son telúricos, son como el nuestro. Más o menos grandes, pero de roca. Hay otros que se llaman supertierras, que son telúricos pero más grandes, y luego los gigantes de gas y los similares a Neptuno. De momento los clasifican así los astrofísicos, pero se han encontrado 5.000. Asumimos que en el universo hay 10 a la 23 planetas distintos. Las opciones son astronómicamente grandes, nunca mejor dicho. Por lo tanto, aunque sea poco probable que la química origine la biología, los números van a favor de que pueda haber otras vidas fuera de la Tierra. En el caso de los distintos planetas, como estamos diciendo que el agua nos parece fundamental para la vida, pues buscamos fundamentalmente planetas que estén a una distancia adecuada de la estrella para que pueda haber agua líquida en su superficie. Si están muy cerca, el agua está evaporada; si están muy lejos, el agua está congelada. Es fácil, ¿verdad? Esa zona, en función, lógicamente, del brillo de la temperatura de la estrella, está más o menos cerca y es lo que se llama zona de habitabilidad circunestelar. Eso nos define una serie de planetas fuera del sistema solar potencialmente habitables. Por ese criterio nada más. Pero claro, hay muchas más cosas importantes: que tengan atmósfera, que tengan una actividad geológica, que esté permitiendo reciclar la materia de ese planeta, y eso con telescopios no se puede mirar. Y el problema de los planetas extrasolares es que están demasiado lejos como para ir con nuestras naves. Entonces, la información que vamos a tener de esos planetas es siempre mirar por el telescopio y analizar la luz que reflejan de su estrella, o por ejemplo la luz que atraviesa la atmósfera de esos planetas y nos llega hasta nosotros. Así podemos tener, y hace poco, precisamente James Webb, hace una semana, ha caracterizado la composición química de la atmósfera de un exoplaneta y nos puede decir si está fuera del equilibrio, si puede haber procesos biológicos, etc. Pero bueno, además de exoplanetas, lógicamente buscamos vida en nuestro entorno, ¿vale? En el sistema solar. ¿Y dónde nos gusta buscar? Pues en estos lugares que os marco con flechas. Y fundamentalmente en Marte, como vamos a ver, en Venus también, voy a hablar muy brevemente de Venus, y en algunos satélites de Júpiter y de Saturno, ¿vale? Vamos a hacer un viaje de lo más lejano a lo más cercano. En los satélites de Júpiter y Saturno que tienen mucha agua, que sabemos que tienen mucha agua, se llaman mundos oceánicos, ¿vale? En ningún caso ese agua está en la superficie. Son siempre aguas subterráneas, ¿de acuerdo? Vamos a ver 2 ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de Saturno, que es el satélite Titán. Los satélites aquí están puestos a escala y hay muchos más, como os podéis imaginar. A día de hoy en Saturno se han caracterizado 82 satélites y en Júpiter 79. A día de hoy.
cada vez van a ir aumentando el número en función de la precisión de la detección. Los 4 de Júpiter que veis aquí, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, son los 4 que ya detectó el grandísimo astrónomo del Renacimiento, Galileo Galilei, en 1610, ¿verdad? ¿Recordáis eso? Bueno, vamos al primero. Titán es el satélite más grande de Saturno, el señor de los anillos, ¿verdad? Y el señor de los satélites, como os estoy diciendo, el que más tiene. La misión Cassini-Huygens fue el mejor ejemplo de colaboración de la NASA y la ESA hasta la fecha. Dio resultados fabulosos en cuanto al estudio de Saturno y de algunos de sus satélites. Y en el caso concreto de Titán, el orbitador Cassini dejó caer sobre Titán la sonda Huygens europea, de la Agencia Espacial Europea. En su bajada pudo hacer con distintas técnicas de radar, infrarrojo, etcétera, fotos de este estilo, imágenes de este estilo. La atmósfera de Titán es tremendamente densa, es 100 veces más densa que de la Tierra y es muy opaca, ¿de acuerdo? Entonces, con óptico no podría haber visto esto según caía. Pero cuando veis esto, cuando los científicos vieron esto, dijeron, caramba, esa superficie, eso me recuerda mucho a la Tierra, ¿verdad? Allá hay ríos, y allá hay un lago, al menos, o un mar, y allá hay islas. ¿Qué ocurre? Que hay líquido en la superficie de Titán. Es el único lugar, además de la Tierra, donde hay líquido en la superficie de Titán. Pero ese líquido no es agua, porque Titán está a 160 grados bajo cero. Ese líquido es metano, metano líquido. Lo que aquí hace el agua, el ciclo hidrológico del agua completo, en Titán lo hace el metano. Llueve metano. Esos océanos y esos ríos tienen metano con algo de etano también. Entonces es un mundo de hidrocarburos, es un mundo que además tiene mucha materia orgánica compleja, lo que Carl Sagan llamaba tolinas, es decir, heterociclos muy complejos, no relacionados con la vida en principio, pero sí fuente de carbono en las zonas emergidas. Y bueno, la propia Huygens pudo hacer esta foto cuando cayó exactamente en una zona dura, en una zona de roca, y estas rocas son bloques de hielo de agua recubiertos de materia orgánica. Pero es que además lo que sabemos hoy en día es que bajo esta superficie helada hay mucha agua. Entonces tenemos agua líquida subterránea, agua congelada arriba, materia orgánica, metano. Bueno, a lo mejor Titán se parece a cómo era la Tierra hace 3.800 millones de años, cuando surgió la vida. Decimos que es una especie de laboratorio de química prebiótica muy grande. Dentro de pocos años, de 5 años, va a despegar, si va todo bien, la misión Dragonfly, que es un gran laboratorio de 450 kilos de peso, ¿vale? Que va a moverse de un sitio a otro en las zonas de dunas que hay en el centro, con unas grandes hélices, una especie de helicóptero grandote, ¿vale? Y bueno, pues va a poder analizar por primera vez in situ la superficie de Titán. Pasamos al siguiente, Europa. Europa, lo tenéis aquí, esta es una imagen del Hubble de hace un par de años, Júpiter maravilloso, y aquí está el satélite Europa, uno de los 4, como os decía, descubiertos por Galileo. Cuando nos acercamos a esa superficie, vemos que es un bloque de hielo cuarteado con muchos fragmentos que parece que han ido moviéndose en algún momento, y unas grietas rellenas de material oscuro, que son sales, fundamentalmente sulfatos y algunos cloruros, afectados por la radiación de Júpiter, y también materia orgánica compleja de tipo tolina, como os decía. Esta imagen tiene 1 mes y medio. Juno, la misión Juno de NASA ha sido reactivada después de unos años y ha vuelto a pasar cerca de Europa y nos ha mostrado esta superficie maravillosa de este lugar. Debajo hay mucha agua. Y hace 5 o 6 años resulta que el telescopio espacial Hubble pudo detectar la emisión de algún tipo de líquido en el sur de de Europa, de forma análoga a como se había visto previamente en Encélado, que es un satélite de Saturno en ese caso. Bueno, la explicación resumida es que esos bloques de hielo tienen fisuras por las que el agua que está debajo a presión puede salir despedida y formar esa especie de géiseres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una forma muy buena de poder analizar la composición interior del agua sin necesidad de perforar. Si tú tienes una nave que atraviesa eso, lo puedes analizar, ¿vale? Esa es la idea. Y este es el modelo que mejor resume cómo pensamos que es Europa, este satélite maravilloso. Quizá 10-20 kilómetros de hielo, fragmentado, con costra muy afectada por la radiación de Júpiter, y un océano de agua líquida de unos 100 kilómetros de profundidad. Por eso tiene tantísima agua. La profundidad media de nuestros océanos es de 3 kilómetros, el de Europa es 100. Y en el fondo se sabe que hay surgencias hidrotermales y que hay vulcanismo.
Por lo tanto, tenemos energía, tenemos agua, tenemos materia orgánica, los ingredientes para la vida. A lo mejor ese agua está lleno de vida, de microorganismos, de virus, ojalá, ¿verdad? Y pudiéramos ir allí a muestrearlo. De hecho, el año que viene, si va todo bien, la Agencia Espacial Europea va a mandar una misión que va a sobrevolar Europa y otros satélites galileanos que se va a llamar JUICE. Y el año siguiente, NASA va a lanzar Europa Clipper, que va a estar más focalizada a estudiar Europa muchas veces pasando hasta solo 25 kilómetros de altura, es decir, muy cerca, unos vuelos muy rasantes que van a intentar intersectar esos géiseres y analizarlos, como os podéis imaginar. Y está también previsto, aunque todavía no está aprobado, que pueda haber un Europa Lander, un módulo que aterrice en Europa y que pueda analizar in situ la superficie. Lo que pasa es que a los de la ciencia ficción recordaréis que en la segunda parte de 2001, en 2010, HAL dice, todos esos mundos son vuestros excepto Europa, no toquéis Europa. Bueno, pues parece que la humanidad va a llevar la contraria a HAL 9000 y eso suele dar problemillas. Ahí lo dejo. Y por último, Marte. Marte, planeta rojo, maravilloso, podríamos estar hablando muchísimo sobre él. De vez en cuando nos regala trozos de Marte porque hay impactos en ese planeta y del material que sale hay una parte que cae en el nuestro y lo podemos analizar. Ese fue el caso del famoso meteorito ALH 84001 que tenéis aquí. Pero otras veces lo que hacemos es ir a Marte con nuestras naves, por supuesto no tripuladas de momento. Y bueno, pues hace exactamente menos un día, 11 años, yo estaba allí en Cabo Cañaveral con otros compañeros de la NASA cuando salió Curiosity y pude hacer esta foto, ¿no? Os aseguro que cuando sale una nave de Cabo Cañaveral es emocionante todo. De hecho, los españoles que estábamos allí nos emocionamos mientras cantaban el himno de Estados Unidos, cosa que en principio no nos tenía que haber emocionado, pero nos emocionamos. Y bueno, pues Curiosity llegó sano y salvo a Marte 8 meses después y está dando una información valiosísima. De hecho, son muchas las naves que han llegado con éxito a Marte, otras no lo han conseguido. Desde Viking en los años 70, muchos orbitadores norteamericanos y europeos, aterrizadores fijos como InSight, que está ahora mismo trabajando, y rovers, que son los más espectaculares porque tienen ruedecitas y se mueven. El tema clave es que hoy en día vemos así Marte como un desierto helado, polvoriento, 55 grados bajo cero, pero cuando aquí estaba empezando la vida, hace 3.800 millones de años, Marte era probablemente así. El hemisferio norte de Marte estaba cubierto por un gran océano de agua líquida, llovía agua líquida, había ríos de agua líquida y probablemente la química era parecida a la de nuestro planeta. Por lo tanto, quizá surgió la vida, quizá dejó biomarcadores que podamos analizar, o quizá hay vida ahora mismo en el subsuelo de Marte. De hecho, de vez en cuando se han detectado emisiones de metano. Pepa os decía muy bien que en nuestro planeta el metano prácticamente todo tiene origen biológico. Entonces, bueno, pues una posibilidad sería que existan arqueas metanógenas, en Marte, que estén produciendo metano, y otra opción, por supuesto, sería que el metano fuese de origen químico, puramente químico, porque el metano no es per se un biomarcador, porque la sola química puede generar metano, ¿vale? Entonces, daos cuenta lo interesante de este planeta. Estos son los lugares donde se ha aterrizado con éxito hasta ahora, en la superficie de Marte, aterrizadores fijos o rovers. Y bueno, el año pasado, pues la Tierra conquistó Marte, ¿no? Porque salieron casi simultáneamente 3 misiones, una de Emiratos Árabes Unidos, en un cohete japonés, una china, en un cohete chino, lógicamente, y una norteamericana en un cohete de la NASA. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se monta el rover de Perseverance, que es el último que ha llegado, en condiciones de protección planetaria. No tengo tiempo para profundizar, pero daos cuenta que todo lo que hay en nuestro planeta está tapizado de microorganismos. Tenemos que limpiar y esterilizar a conciencia las naves que van fuera para no detectar vida terrestre. Imaginad que detectamos vida en Marte, suenan todas las alarmas, Marte está habitado, secuenciamos o hacemos algo equivalente y decimos Staphylococcus epidermidis. Vaya, microbioma de ingeniero de la NASA, ¿no? Entonces eso no valdría. Bueno, este es el bicho que está allí. Es un rover así de alto, con 7 instrumentos científicos. Es el aparato más costoso y complejo que la humanidad ha construido jamás para investigar otro planeta. Está haciendo un trabajo excelente. Y parte de la tecnología es de nuestro país. Mis colegas del Centro de Astrobiología de Ingeniería han puesto aquí una estación medioambiental que está midiendo presión, temperatura, irradiación y muchos más factores. Bueno, sus objetivos son muy ambiciosos. Estudiar si pudo surgir la vida, la geología y preparar incluso misiones tripuladas.
Otra cosa interesante es que está tomando muestras, por primera vez están tomando muestras de las zonas que ven más interesantes a lo largo del recorrido de Perseverance, las están almacenando en una especie de contenedor que, aquí tenéis una foto de la primera muestra que se tomó hace un añito de esto, y fue una alegría muy grande porque era complejo hacerlo, ¿no? Era un sistema novedoso y funcionó muy bien, y la idea, si va todo bien, es que en 2031 nos lleguen esas muestras que habrán sido recogidas por 2 helicópteros. La misión actual lleva un helicóptero que está funcionando bien, se han venido arriba los de la NASA y dice, bueno, pues 2 helicópteros van a recoger ese Tupperware con las muestras marcianas que habrá preparado Perseverance, lo pondrá en una superficie bien anclada al suelo desde la cual va a despegar un cohete de Marte hacia la Tierra. O sea, sí que nos van a invadir los marcianos esta vez, ¿no? Sale un cohete de Marte, llegará a la Tierra, será recogido en órbita y traído a nuestro planeta. Si va todo bien, tendremos 64 muestras marcianas prístinas para estudiar aquí en 2031. La Agencia Espacial Europea en 2022 tenía previsto lanzar este rover que se llamaba Rosalind Franklin. No tengo aquí la foto. Bueno, pues siempre, a veces pongo de nuestra querida Rosalind Franklin como homenaje a la gran cristalógrafa, madre de la estructura en doble hélice del ADN. Pero esta misión dependía de un aterrizador llamado Kazachok ruso. Podéis imaginaros. La misión está suspendida. Bueno, pues de momento ExoMars no iba a salir hasta que antes de ayer hemos sabido, esto es un tuit de ExoMars Raman, que es uno de los instrumentos, un instrumento español de nuestro centro y la Universidad de Valladolid, que is alive, ¿no? Está viva. Se ha logrado, evidentemente es en Rusia, ellos sabrán lo que están haciendo para que nadie quiera colaborar con ellos a partir de ahora, lo que por cierto es una pena desde el punto de vista científico, pero ellos sabrán. Entonces, ¿con quién se va a hacer ExoMars? Con NASA, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si va todo bien, en 2028 Europa vuela a Marte. Esto puede ser el futuro, ¿no? Después de esas misiones, quizá haya humanos caminando sobre Marte. Esperamos que tenga mejor suerte que Matt Watney. Y así como la Luna, de la que se está volviendo a hablar ahora por el problema Artemis, nos dio esta maravillosa foto de Buzz Aldrin, de la primera pisada, o de Armstrong, porque hay fotos de los dos, la primera pisada sobre la Luna en el 69, pues quizá la primera pisada de los humanos en Marte sea algo así, en 2040, ¿vale? Esta foto es un poco fake porque la hice yo, pero tiene la gracia de estar hecha en una playa de Alicante, ¿vale? En Mil Palmeras, justo al sur de Alicante. Entonces, bueno, a lo mejor eso ocurre en 2040. Y última cosa, ¿la vida aquí o allá es azar o es necesidad? Pues aquí os dejo estas reflexiones. Desde Demócrito sabemos que puede ser azar o necesidad. ¿Cuál es lo interesante cuando estamos buscando vida fuera de la Tierra? Que si es azar, que si la vida surgió aquí por pura casualidad, es muy probable que no exista con vida. Pero si es necesaria, si es un evento determinista y la química, cuando es suficientemente compleja, genera dinámicas emergentes, autorreplicativas que acaban dando vida, a lo mejor el universo está lleno de vida. Eso es lo último que os quería contar y os doy las gracias por tu atención. Bueno, creo que nos hemos ajustado al tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Si no, seguimos hablando, tened cuidado. Mirad que les he recortado el tiempo. ¿Se me oye? Sí, vale, ya veo. Bueno, esto es para Carlos, porque Pepa ya me escucha todos los días, o sea que... nada, muchas gracias, Carlos, por la charla. La verdad es que todo lo relacionado con cosas del espacio, vamos, a mí por lo menos me parece espectaculares. Y bueno, como comentabas, para lo que
lo que ahora mismo se hace en astrobiología es, o por una parte, buscar microorganismos como tal, y luego desde una perspectiva un poco más, digamos, realista, buscar biomarcadores. Está claro, como has comentado después, que la vida parece ser que tiene todas las probabilidades de estar basada en carbono y tener ciertos aspectos, pero puede ser que actualmente en la búsqueda de estos biomarcadores nos estemos perdiendo cosas, es decir, nos estemos perdiendo indicios de vida, ya que estamos buscando biomarcadores basados, por ejemplo, en el carbono o búsqueda de aminoácidos, al encontrarnos biomarcadores que tengan o que estén basados en una química diferente de la vida tal y como la conocemos ahora? Muy buena pregunta, gracias. Realmente pensamos, como os decía, que a nivel químico, lo más probable, por lo que sabemos y por el propio funcionamiento de la materia, lo más probable es que otras vidas estén también basadas en carbono y en agua, pero a partir de ahí las variables son infinitas. La bioquímica nuestra no tiene por qué ser en absoluto la bioquímica de otras vidas que haya fuera de la Tierra. El hecho de que nosotros mantengamos nuestra información genética en ADN, probable sucesor del ARN inicial, ¿no?, del mundo ARN, eso no tiene por qué ser así en otros sitios. Los ácidos nucleicos son tremendamente complejos. A veces yo suelo plantear que si a un químico orgánico que no supiera nada de bioquímica, lo que es imposible hoy en día, pero si eso existiera, le preguntas, diséñame una molécula capaz de mantener información genética y replicarla, yo creo que a muy pocos químicos orgánicos, sabiendo química orgánica, dirían, pues ya está, una ribosa o una desoxirribosa con un grupo fosfato, que son 3, pero luego acaba siendo 1, y una base nitrógena. Es muy complejo. Es decir, puede que haya otras vidas basadas en algo que sí pensamos que tiene que ser común, que es el mantenimiento y transmisión de información genética, pero que esté, digamos, mantenida en otro tipo de polímero distinto que no sea. Entonces, hay que estar muy abiertos a esas posibilidades. Puede haber otras bioquímicas y la pregunta entonces se convierte en cómo detectamos bioquímicas que no conocemos ni siquiera cómo son. Cómo desarrollamos biosensores, una de las cosas que hacemos en mi grupo, frente a moléculas que desconocemos. Eso es casi filosóficamente está complicado. Tenemos algunas propuestas, publicamos en la revista Astrobiology hace un par de años un grupo de investigadores del CAP, sistemas para utilizar, por ejemplo, la tecnología Raman para detectar polímeros de lo que sea, plegados. Al plegarse un polímero sobre sí mismo, se establecen interacciones entre zonas lejanas no covalentes, ¿vale? Iónicas, Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, lo que estudiamos en química. Si somos capaces de detectar esas interacciones en cualquier tipo de polímero, a lo mejor tenemos una química compleja relacionada con la vida. Entonces, sea la que sea, quiero decir, ese tipo de aproximaciones están surgiendo en distintos laboratorios del mundo para intentar estar suficientemente abiertos a detección de otras vidas. Al fondo. Buenos días. Primeramente, muchísimas gracias por la ponencia. Me surge la duda de qué otros papeles puede desempeñar un biólogo o un microbiólogo en una institución como el CSIC. Gran pregunta, esa nos vale a los tres. Un biólogo, un microbiólogo, un científico en general tiene mucho que hacer en la vida, dentro y fuera del CSIC, en la universidad. Es decir, tal como lo veo yo, ahora Pepa y Julio podrán completarlo. Una de las misiones fundamentales es la investigación, por supuesto. Pero otra misión, y yo tengo colegas que se dedican exclusivamente a la docencia y lo hacen maravillosamente bien. En los países más civilizados los mejores profesionales son los docentes, porque con eso están generando niños y jóvenes que van a ser los mejor formados, ¿no? O sea, docencia sola, maravillosa. Docencia más investigación, maravillosa. Investigación sola, maravillosa. Pero hay otras cosas todavía. Hay transferencia, por ejemplo. Hay científicos que trabajan en la generación, en la protección industrial de resultados de investigación que generan patentes, etcétera. Hay científicos de todos los ámbitos que trabajan o que son muy activos en divulgación de la ciencia. Porque una sociedad, cuanto más conocimiento científico tiene más espíritu crítico y es más difícil que la manipulen y es más difícil que le vendan tonterías como las pseudociencias, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho campo de trabajo para cualquier científico, incluyendo biólogos.
Vamos, totalmente de acuerdo. Lo único, quería matizar una cosa, es que yo creo que muchas veces los estudiantes tenéis la impresión de que solo se hace investigación en el CSIC, a lo mejor, o sea que como se llama Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero investigación se hace, hay más centros de investigación que no son del CSIC y en la universidad también se hace, pero que realmente que la investigación no es la única. Si te interesa la investigación, si tu pregunta va por ahí, hay varios centros del CSIC que llevan a cabo proyectos de microbiología, solo de microbiología, pero suelen ser centros multidisciplinares en los cuales pues hay distintos tipos de científicos y eso enriquece mucho. Pero investigación se hace también fuera del CSIC, claro, obviamente en la universidad más de investigar, dar clase, y dar clase no es la hermana pobre de la investigación, aunque hay gente que lo puede considerar así, pero yo creo que dar clase realmente es de las cosas más trascendentes que hacemos, ¿no? Pero bueno, que sí que hay muchos centros, si te interesa, lo que quieres es investigar en el CSIC, hay camino, totalmente. Ya tendrías que saber exactamente para dónde quieres ir. Y el proceso, quizá eso es algo que igual no explicamos lo suficientemente bien, cómo encarrila uno su carrera científica, cómo tienes que hacer pues para elegir la tesis donde quieres hacerla, con qué investigadores tienes que hablar. Quizá eso es algo que tendríamos nosotros aquí desde la universidad y en colaboración con otros centros que explicaros mejor, porque tú ya estás en tercero, ¿no? Entonces ya y deberíamos haberos explicado eso ya hace tiempo y no lo hemos hecho. O sea que eso, mira, los representantes de la Facultad de Ciencias, veo a nuestra decana, toma nota, ¿vale? La pobre. Sí. A nuestra, perdón. Nuestra, sí, claro. Nuestra decana. Que me lío con... Bueno, yo quiero daros las gracias a todos y todas las que estáis aquí y a Carlos Briones, que no he tenido el placer antes de conocer, pero espero que a partir de ahora lo podamos. Luego nos damos la mano, que sea a distancia. Y a Pepa Antón, por aceptar a los dos el contribuir a este programa Conciencias que estamos desarrollando desde la facultad. Quería decir al alumnado que la facultad está preparando para el mes de febrero y para todos los grados, lo está preparando conferencias o actividades, seminarios desde el Centro de Empleo de la universidad. Estamos colaborando con ellos para preparar una serie de charlas que creemos que necesitáis justamente para esto, para que sepáis enfocar lo que viene después de cuarto curso. No solamente para el nivel de las empresas, sino también para lo que comentáis de la docencia o de la investigación. Y aquí quiero hacer un llamamiento porque nosotros desde la facultad sí que organizamos muchas cosas, pero no todas tienen como hoy tanta audiencia. Entonces, que estéis pendientes de que esto va a ocurrir. Lo mismo cuando hacemos actividades para explicaros qué becas hay que podéis pedir desde el grado ya para iros a otras universidades, bien sean de aquí o de fuera. Que estéis pendientes porque lo vamos a hacer. Lo que queremos es que haya lleno para que esto podamos transmitirlo. ¿De acuerdo? Nada, solamente quería comentar esto para que estéis pendientes. Muchas gracias. Por mi parte, gracias por organizar este tipo de eventos, porque es fundamental. Más allá de las clases, pues estos encuentros con profesores como Pepa, con otros que venimos de fuera, organizado por gente tan potente y tan maja como Julio, y es un foro de encuentro, ¿no? Y de ideas. Yo creo que eso es fundamental. A veces más importante todavía que las clases regladas que van, ¿no?, con un ritmo demasiado rápido. Bueno, pues yo creo que ahí ya el tiempo se ha pasado. A las 12:15 creo que habían otras ponencias y nada, simplemente muchísimas gracias por vuestra asistencia y deciros que Conciencias no acaba aquí, sino que en el segundo cuatrimestre también tendremos un par de sesiones a las que por supuesto estáis invitados. Muchísimas gracias.